Antes de iniciar el video, voy a hacer la siguiente aclaración. Este es un video que ya estaba en el canal, pero lo tuve que borrar, ya que recibí un reclamo de contenido. Lo curioso aquí fue el origen del reclamo, proveniente de una iglesia, a saber de qué tipo, de origen brasileño. Supuestamente por un recorte de menos de un minuto de una escena de la serie española Merlí. En específico, parte de la escena es donde una profesora pregunta a sus alumnos el color de un folder verde, y todos responden que es rojo, para ejemplificar el resultado de la presión social y la ignorancia sobre la observación objetiva. Escena muy ad hoc al cuento de Christian Andersen del que hablo en este video, donde el autor desarrolló la misma problemática de forma magistral en su cuento El traje nuevo del emperador en el siglo XIX. El recorte lo subí sin el audio original, editado con filtro y mi voz de fondo. Incluso, si el reclamo hubiera venido de los creadores o dueños de la serie española, tendría sentido. Pero de una iglesia o culto brasileño, este canal es nuevo y pequeñito, por lo que no lo monetizo. Pero con las nuevas reglas de YouTube, cualquier canal puede generar ingresos para YouTube por anuncios, lo cual me parece correcto, porque finalmente YouTube es el dueño de la plataforma. Pero que se cuelgue un culto brasileño salido de quién sabe dónde a reclamar derechos por un fragmento editado de menos de un minuto de una serie española, que además forma parte de mi video de más de 10 minutos, donde analizo un cuento del siglo XIX, como que no me parece muy justo. Además, nunca he sido muy fan de la idea de los diezmos. Tampoco es como que se fueran a hacer millonarios con mi videíto de 12 vistas, pero aún así no me parece justo. Reclamar a YouTube ni pensarlo. Lo hice y no pasó nada. No sé si sea porque mi canal es pequeño, pero los reclamos son menos efectivos. Así que decidí borrar el video del canal, quitar ese específico fragmento del video y volverlo a subir. Finalmente, les agradezco profundamente a las personas que se han suscrito a este canal y les pido una disculpa por lo anterior, ya que no es la primera vez que pasa esto, aún en tan corto trayecto del canal. Mi principal interés es generar un contenido que, si bien es general, también tienda a lo cultural, lo filosófico e incluso lo educacional, y generar así un debate cordial y razonado de ideas e impresiones. Expresado lo anterior, inicia el video de resumen y análisis del cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. Bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy te voy a hablar de un cuento muy conocido llamado El nuevo traje del emperador. Hans Christian Andersen fue un cuentista de origen danés que imprimió de gran sabiduría sus relatos. Casualmente se le consideran todos cuentos para niños, sin embargo son muy diferentes de lo que hoy consideraríamos un cuento para niños. De hecho, uno de sus cuentos conocidos es La pequeña sirenita, que dista mucho de parecerse a la que conocemos hoy en día realizada por Walt Disney. La diferencia básica entre un cuento o una novela es su duración. Mientras las novelas tienden a ser más extendidas porque son más descriptivas en cuanto a los personajes, el contexto, los escenarios, el cuento tiende a ser muy reducido y va directo al grano del mensaje que quiere enviar. Dicho lo anterior, comenzamos. Se nos dice que en un reinado, no se sabe cuál, hay un emperador que gusta de vestirse y de probarse nuevos trajes cada tanto. El lugar en el que él reinaba era un lugar divertido y alegre. Generalmente recibían la visita de forasteros y extraños. Un buen día llegaron a aquel lugar, dos granujas, los cuales se hicieron pasar por tejedores, y se presentaron ante el rey sabiendo que a éste le gustaban los trajes. Le dijeron que tenían una de las telas más finas y hermosas, capaz de hacer que el traje que confeccionaran con él se hiciera invisible a los ojos de los ineptos al cargo o a los solemnemente estúpidos. Al emperador le pareció maravilloso. Si podían confeccionar tal traje, con él podría determinar quién en su reinado era estúpido o era incompetente al cargo que estaba desempeñando. De esta forma les encargó confeccionarle un nuevo traje. Para estar seguro, el emperador mandó a su primer ministro, el cual consideraba como un viejo sabio e inteligente. Cuando el primer ministro se presentó con los dos supuestos tejedores, quiso abrir los ojos lo más que pudo, pero no observó nada, mientras estos le indicaban que observara el hermoso traje que estaban realizando. En ese momento el ministro se preguntó si él era incompetente o era estúpido.
Tales adjetivos no los podía aceptar, por lo tanto tuvo que esforzarse más y exclamó que era un hermoso traje, del más fino y bello que jamás había visto en su vida. Obviamente todo esto se lo compartió al emperador. Los tejedores, en su mentira, hacían como que trabajaban toda la noche con máquinas, aunque realmente nunca estaban haciendo nada, y le pidieron más dinero y más seda al primer ministro para poder terminar su obra. El emperador, para estar aún más seguro, envió a un segundo cortesano a ver el traje, y como pasó con el primer ministro, este tampoco pudo ver nada porque simplemente no existía el traje. Pero de la misma manera, el cortesano igualmente dudó y decidió ver lo que no estaba ahí, exclamando que era un hermoso traje y una hermosa pieza, llevándole estas noticias al emperador. Obviamente con esto la mentira fue creciendo cada vez más entre la gente que se preguntaba sobre este nuevo traje y entre la propia gente del emperador y el mismo emperador. Finalmente el emperador decide ver con sus propios ojos aquella magnífica obra que estaban haciendo esos dos tejedores. Su sorpresa es que cuando llega a ver el traje, simplemente no ve nada. Corre en él entonces un gran temor. ¿Acaso como emperador era incompetente? ¿No merecía ese cargo? Eso obviamente era inaceptable para él, por lo que decide forzarse a sí mismo y ver nuevamente lo que no existía. Los tejedores hábilmente le empiezan a decir lo hermoso del traje, los colores, las texturas, los grabados, y él simplemente dice que sí a todo. Él lo podía ver, él afirmaba que podía ver ese traje. El emperador los felicita por su gran trabajo y les da incluso una condecoración, dándoles el título de tejedores reales de la casa. Los dos falsos tejedores terminaron el traje y se lo llevaron al emperador para que lo vistiera. Exclamaron a todos: «Vean qué traje, vean qué pantalones. Quítenle los ropajes al emperador». Y fingieron como que lo vestían con un traje. Unos pliegues por aquí, otros pliegues por allá, y el emperador simplemente permanecía desnudo mientras le acomodaban el supuesto nuevo traje. El emperador hizo un desfile para mostrar su nuevo traje a los súbditos y al pueblo. Empezó a sentir frío, porque no llevaba realmente nada encima, pero estaba regocijado con toda aquella admiración que generaba entre todos los demás el ver su nuevo traje. Una corte lo escoltaba mientras él desfilaba con su nuevo traje. La gente decía: «Pero qué hermoso traje, qué bien le sienta al emperador», y eso lo animaba cada vez más, hasta que pasan al lado de donde se encontraba una pequeña niña jugando, y ésta exclama sin ningún tipo de tapujo o censura que el emperador no lleva nada puesto. Su padre dice: «¿Oyeron la voz de la inocencia? Lo que ha dicho la pequeña niña». Esa pequeña cosa que dijo la niña, que era una verdad absoluta, empezó a recorrer como pólvora entre toda la gente. Entonces todos ahora se empezaron a preguntar: «Mira, el emperador va desnudo». Solo hasta ese momento el emperador empezó a sentirse incómodo. Finalmente se veía como estaba, desnudo, pero decidió continuar con su recorrido para terminar el desfile. Mientras su corte que lo escoltaba lo seguía cargando la cola de un traje que no existía. Para ese entonces los dos granujas ya habían huido hacia las montañas con todo el dinero y el oro que le habían pedido al emperador. De esta manera finaliza el relato. En términos generales, el relato nos habla de la mentira, pero no la mentira como un objeto aislado, sino de cómo nosotros somos capaces de traicionarnos y aceptar la mentira en base de no fallar a los demás o de sentirnos presionados por una multitud. Esta historia me recuerda un poco a ese video que se hizo viral en internet, que es de una maestra que le pide a sus alumnos que cuando el que llegue tarde llegue, le digan que el folder, que es de un cierto color, es de otro color. Y entonces les empieza a preguntar a cada alumno de qué color es el folder, que obviamente era verde, y todos empiezan a decir que es rojo, rojo, rojo. Entonces, cuando llega este alumno que llegó tarde al salón, le pregunta: ¿y el folder de qué color es? Y presionado porque todos han visto rojo. Él está viendo verde, pero todos los demás respondieron que rojo. Él responde de la misma manera diciendo que el folder es rojo, traicionando lo que él mismo estaba observando en ese momento. Entonces el cuento es fantástico por el sentido de que prácticamente tiene más de 150 años y refleja todavía una verdad humana de cómo nosotros nos sentimos expuestos y exhibidos ante los demás. Ese temor a considerarnos tontos o no aptos permite que nosotros seamos capaces de traicionar incluso lo que estamos percibiendo con nuestros propios sentidos. Somos capaces de negar la verdad
con tal de no contradecir a los demás. En ese sentido creo que si el cuento era infantil, la infancia de aquella entonces era una infancia sumamente sabia, porque si eran capaces de comprender este mensaje, era un mensaje que les permitía defender entonces su individualidad. Creo que el cuento va un poquito más allá, digo, no soy psicólogo, no lo sabría, pero mucho de esto se ha tratado en lo que es la psicología de masas, cómo el pensamiento colectivo se impone al pensamiento individual, cómo de repente una masa puede opacar completamente lo que nosotros estamos pensando. Creo que todos en algún punto hemos sufrido un poco de lo que sufrió el emperador del cuento. Simplemente hemos llevado al final alguna mentira porque no queríamos parecer tontos o simplemente ignorantes. Entonces, bueno, creo que el cuento queda ahí como una muy buena lección, una muy buena reflexión, y los invito a que ustedes también reflexionen sobre lo mismo. En el canal traeré más cuentos de este autor, porque son muchísimos, y todos tienen un mensaje muy particular. Pero dime, ¿a ti qué te pareció este cuento? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Ya lo habías leído alguna vez? ¿Ya te lo habían contado? Déjame tus comentarios y recuerda que en el canal tengo más resúmenes y opiniones de otras obras. De este autor seguiré trayendo cuentos, para completar parte de lo que es su obra. No olvides suscribirte al canal y estar pendiente del contenido que se irá subiendo de a poco.